Saludos, profes. Estamos a horas prácticamente de iniciar las actividades del nuevo año escolar y el Ministerio de Educación nos facilita este documento por esta razón, ¿no? Las orientaciones para el inicio del año escolar en el régimen Costa 2023-2024. Vamos a darle una revisada, un análisis y vamos a tratar de aportar lo más que podamos para todos ustedes. Para tener claro esta situación. Vamos a ir bajando en este documento, tenemos el índice. Acá en la presentación hay algo que nos pone sumamente importante. Esto se trata de una propuesta para la planificación de estas primeras 9 semanas. Acá hay un dato interesante y que tenemos que tomar en cuenta. Todo esto de diagnóstico, toda esta situación que vamos a abordar en estas próximas semanas van a durar 9 semanas. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Las primeras 9 semanas del primer trimestre en este nuevo año lectivo. Luego dice que a través de las acciones que impulsa este instrumento que estamos viendo en pantalla, las instituciones educativas podrán aplicar el plan de estudio, que lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a los ejes transversales, las semanas temáticas, basado también con estrategias que promuevan, dice acá, los aprendizajes fundacionales, que vamos a ir entendiendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de las competencias comunicativas lingüísticas y el razonamiento lógico matemático, que es la base de todas estas actividades que vamos a aplicar dentro de este primeros periodos de clase, ¿no? Entonces, también algo importante que es el aspecto socioemocional que se va a tomar en cuenta dentro de estas primeras semanas. 9 semanas para poder trabajar todas estas situaciones. Para esto, este documento nos dice la pregunta, ¿qué debemos priorizar en las primeras 9 semanas del año escolar? Una pregunta importante. En estas primeras 9 semanas vamos a motivar la implementación, dice, de estrategias metodológicas activas para la generación de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo colaborativo. Vamos a diagnosticar, por supuesto, se hace a principio de año, para recuperar y fortalecer los aprendizajes fundacionales. ¿Cuáles son esos aprendizajes fundacionales? Estamos hablando de las comunicacionales, las competencias comunicacionales y lingüísticas y el razonamiento lógico matemático. Acá también le ponemos la parte socioemocional que está en el punto de abajo, diagnosticar el estado de los aspectos socioemocionales de la población estudiantil. También tiene que ver con el hecho de fomentar hábitos de estudio, autorreflexión y aprendizaje autónomo y promover el desarrollo integral de los niños en el aspecto cognitivo, conductual y socioemocional. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a priorizar en estas primeras 9 semanas. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hacer en estas primeras 9 semanas? ¿En qué se va a basar nuestro accionar durante estos días de clase, estas semanas de clase? Para empezar en este nuevo año lectivo, en el diagnóstico, la recuperación y el fortalecimiento de los aprendizajes. Todas estas 9 semanas con sus diferentes temáticas están basadas en esto, diagnóstico, recuperación y fortalecimiento de aprendizaje. Dice que será fundamental previo al desarrollo de nuevos aprendizajes y este proceso se desarrollará bajo dos situaciones importantes, que es los ejes transversales y las semanas temáticas, ¿correcto? Entonces, ¿qué son los ejes transversales? Acá dice que van a promover el desarrollo integral y constituyen fundamentos para la práctica pedagógica. Los ejes transversales entonces son los fundamentos para la práctica pedagógica que se deben considerar y atender, dicen, en las áreas del conocimiento y de todos los niveles educativos. Luego las semanas temáticas son diferentes actividades que se van a desarrollar durante los 5 días dentro de la jornada laboral y en los periodos pedagógicos con la participación de la comunidad educativa en general. Estamos hablando de estudiantes, docentes y familia. ¿Cuáles son estos ejes transversales? Estamos mencionando acá la parte socioemocional, la parte de la cultura del aprendizaje, la competencia comunicacional y lingüística, el razonamiento lógico matemático y la permanencia escolar, basado en todos estos ejes transversales que trabajan conectados entre sí durante todas estas 9 semanas. Basados en estos ejes, entonces es que vamos a realizar cada una de las actividades y vamos a poder trabajar todo lo que es diagnóstico. Hablemos de los ejes entonces transversales. El primero que aparece es el eje socioemocional.
¿A qué se refiere? Se refiere a la gestión de las emociones, básicamente eso, sí. Si podemos utilizar palabras claves dentro de este eje, es prácticamente la gestión de las emociones. Comprensión y expresión de forma positiva, luego, para ahondar un poquito, de estas mismas emociones. El trabajo de forma independiente, colaborativo, como menciona acá, ¿verdad? Dice esto también las habilidades para la vida, sumamente importante, que los chicos puedan ir adquiriendo estas habilidades que nos hace énfasis acá. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la empatía, el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la escucha activa, el trabajo colaborativo, la resiliencia, la toma de decisiones y la perseverancia. En este eje dice que se promueve la participación y el encuentro armónico y corresponsabilidad de la comunidad educativa. Hay que incluir a las familias, docentes, estudiantes y familia trabajarán aquí. Este eje socioemocional está también predispuesto para la participación del Departamento de Consejería Estudiantil. Estoy seguro que con el acompañamiento del personal del DESE vamos a poder realizar un excelente trabajo con este eje transversal. Vamos a continuar. Dentro de este eje también están los hábitos de estudio, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes momentos de la jornada educativa. Entonces, hacer referencia y establecer hábitos de estudio con los chicos desde el principio del año lectivo, quizás ellos vienen de diferentes realidades, pero sí establecer una normativa dentro de los hábitos de estudio que podría tener cada estudiante y darles una referencia para su accionar es algo que se está tomando en cuenta acá y que es bastante positivo, ¿no? La importancia, dice acá, de generar espacios y ambientes de aprendizaje que despierten el interés de los estudiantes, ¿no? Su necesidad de conocimiento y curiosidad intelectual. Eso es importante y eso es un papel fundamental que jugamos nosotros los docentes para que los chicos no pierdan ese interés y que a la vez puedan generar hábitos de estudio que quizá en mucha población estudiantil se pierde, ¿no? Vamos con el siguiente eje temático, eje transversal, eje comunicacional y lingüístico. ¿Qué pasa con esto? Son conocimientos, destrezas, actividades de tipo lingüístico y discursivo, ¿correcto? En las áreas, dice, de producción de conocimiento, por ejemplo, la lectura, la escritura creativa y la comunicación verbal y no verbal. Además, dice, de ser una habilidad humana, bueno, va más allá de la comprensión de los símbolos y permitiéndonos mejorar las relaciones humanas. Principalmente eso, estas habilidades comunicacionales no se alejan de las habilidades para la vida. Entonces, debemos hacer hincapié e ir hilando las actividades y encaminándolas hacia la adquisición de estas habilidades comunicacionales para la vida también, ¿sí? Como el discurso, como la escritura, como la comunicación verbal y no verbal que mencionan acá, y que no son las únicas, por supuesto. Las habilidades comunicacionales, incluyendo lectura y escritura, que son, dice, habilitantes para las otras habilidades dentro de esta área de conocimiento, ¿no? Dice, es importante que incluya momentos diarios de lectura y escritura dentro de las actividades específicas de cada área durante la jornada educativa. Acá, este hecho de lectura y escritura no se basa específicamente en la asignatura de lengua y literatura, sino que puede ser abordada por cualquier asignatura también, ¿no? Estos momentos de lectura y escritura. Es importante. Luego tenemos el eje transversal de razonamiento lógico-matemático, que son habilidades, dice, para utilizar estos conceptos, procedimientos y datos de interpretación de las matemáticas con la única finalidad de encontrar soluciones a problemas de su contexto, de su vida diaria, de su vida cotidiana. Dice, por ejemplo, acá, poder explicar los fenómenos a través del uso de un lenguaje formal, ¿sí? A través del conocimiento lógico-matemático, ellos pueden encontrar esa solución y poder explicar qué es lo que está sucediendo con ese problema, con ese fenómeno que acaban de solucionar y poder emitir un juicio y un argumento válido utilizando lo lógico-matemático, ¿no? Entonces, siempre hilando y encaminando estas actividades para problemas del contexto con situaciones cotidianas, de un contexto que ellos puedan vivir. No vamos a utilizar ejemplos externos, ¿verdad? Entonces tratemos de ir hilando esas actividades de esa forma.
El eje de permanencia escolar habla de la permanencia y continuidad de los aprendizajes, que es una preocupación del Ministerio de Educación y de todos los que estamos vinculados a esto de la educación, pues de garantizar el derecho de la educación y la igualdad de oportunidades y la inclusión social que se contempla en la Constitución, ¿no? Si nosotros podemos, bajo este eje, quizá detectar situaciones que puedan poner en riesgo este derecho a la educación, esta asistencia y permanencia de los chicos a las instituciones educativas, pues hay situaciones procesos que debemos seguir para poder tratar de garantizar este derecho con los chicos, ¿no? Listo. Este es algo que también se tiene que trabajar durante estas 9 semanas. ¿Cómo se trabaja cada eje transversal, dice, para el diagnóstico y la recuperación de los aprendizajes? ¿Cómo vamos a trabajar el eje socioemocional? A través de una evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. Esto, como les decía, podría o debe ser acompañado por los compañeros psicólogos del Departamento de Consejería Estudiantil. Entiendo que ya en varias instituciones se está abordando esta situación, los compañeros también tienen lineamientos para este aspecto socioemocional que se debe tratar dentro de estas primeras 9 semanas, entonces entiendo yo que es importante el acompañamiento del DS acá, ¿no? Acá dice que se promoverá, por ejemplo, el desarrollo de los aprendizajes con una visión interdisciplinar, donde los estudiantes establezcan conexiones en las diferentes áreas de manera colaborativa y cooperativa, para poder enriquecer los valores de convivencia, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, todo esto, todas estas situaciones que tienen que ver con las diferentes materias, el aspecto socioemocional no se aleja, sino que se une, se complementa para poder trabajar con los valores, ¿no? Los valores de convivencia y poderlos aplicarlos en sus proyectos de vida. Todo esto aterriza ahí, ¿sí? Todo esto aterriza de esa forma, que todo esto se convierta en ese desarrollo integral de los chicos, que es lo que busca el Ministerio de Educación y que es la misión de nosotros los docentes. Hablando del eje cultural de aprendizaje, por ejemplo, acá habla de hábitos de estudio, ¿no? Organizar y autorregular su proceso de aprendizaje con métodos y estrategias personalizadas de carácter intencional. Entonces acá vamos a quizás a investigar cuáles son los hábitos de estudio de los niños, de cada uno de los chicos que tenemos a nuestro cargo, y así poder quizá corregir errores, recomendar a las familias diferentes situaciones o trabajar nosotros desde el aula para crear esos hábitos de estudio y que puedan mejorar ese proceso de aprendizaje con los chicos, ¿no? Se fortalecerá, dice, el acompañamiento del docente, es lo que les estoy hablando, ¿sí? A los estudiantes durante el desarrollo de actividades para el aprendizaje, retroalimentación y fortalecimiento de conocimientos adquiridos. No solamente los hábitos de estudio, sino que ya nos basamos en esta cultura del aprendizaje para poder diagnosticar, retroalimentar y fortalecer esos conocimientos que tienen los chicos y que son necesarios para abordar nuevos conocimientos más adelante, cuando este proceso de estas 9 semanas se terminen y empiecen a utilizarse ya la parte de la adquisición de nuevos conocimientos. Luego dice que se desarrollará los procesos de aprendizaje contextualizados y pertinentes. Es importante conocer la realidad de los estudiantes para poder nosotros contextualizarla, ¿no? Para poder nosotros tener el ambiente adecuado con los chicos, ¿sí? Entonces, acá dice que se debe considerar los espacios y tiempos de aprendizaje, eso tiene que ver con los hábitos de aprendizaje, con el fin de ajustarlos a las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿correcto? Es importante por eso el acompañamiento del docente dentro de este eje transversal que es la cultura del aprendizaje, que, como les decía yo y como nos dice en este documento, se va a trabajar durante todo el periodo lectivo y principalmente durante estas primeras 9 semanas. Luego tenemos el eje comunicacional y lingüístico que genera ambientes, dice, de lectura recreativa, informativa y de estudio con actividades placenteras, enriquecedoras. No vamos a abordar todo lo que es la lectura y la escritura como castigo, como tarea, como deber, como algo obligado, sino que vamos a tratar de incentivar estas situaciones, estos ambientes de lectura, todas estas actividades con mucha imaginación y creatividad, de nuevo, con el fin de mantener la atención, de adaptarnos a las necesidades de los chicos
y poder trabajar este eje transversal de la forma más creativa posible, ¿no? Para poder, dice, satisfacer las necesidades de información. Se genera estrategias metodológicas que les permitan a los estudiantes mantenerse motivados y con interés por leer. Nuevamente, la lectura no tiene que verse como algo obligado. La lectura es una actividad que genera placer, ¿sí? Placer estético para todas las edades. Vamos a escoger lecturas de acuerdo a esos intereses que tienen los chicos y vamos a leer, pero tratando de disfrutar la lectura. No tratando, debe ser de esa forma. Entonces vamos a grabarnos eso en nuestra mente, de poder buscar diferentes estrategias metodológicas que a los chicos les permita estar motivados y con interés para leer eso, ¿no? Hay varias situaciones que quizá, si ustedes lo piden, vamos a hacer videos de esa temática acá en el canal. Se promoverá, dice, actividades de lectura, de escritura recreativa con la aplicación de estrategias diversas según la edad o los intereses de los estudiantes. Vuelve a repetirnos lo mismo con la escritura, ¿no? Tratemos de buscar estrategias que les llamen la atención. Seguimos. Lo mismo con el eje de razonamiento lógico matemático, actividades que les permitan utilizar y relacionar los números, todo lo que tiene que ver con la matemática, el razonamiento para tomar decisiones y resolver problemas de la vida cotidiana. Es importante que nosotros todos estos ejes transversales los trabajemos con el contexto real del estudiante, con la vida cotidiana. Son habilidades para la vida que los chicos le van a servir no solo este año lectivo, sino que la búsqueda es ese desarrollo integral que puedan ser más adelante profesionales, personas con todas estas habilidades. Nos dice, se promoverá espacios de análisis vinculados al desarrollo de procesos cognitivos. Es importante poder incentivar a la reflexión a los chicos, que es algo que quizá puede convertirse en una falencia en muchos de los niveles de educación. Entonces, se busca con este eje transversal poder desarrollar ese proceso cognitivo a través de diferentes ejercicios con la comprensión del entorno, dice, para potenciar estos aspectos del pensamiento. Se planteará ejercicios prácticos para la vida cotidiana, nos vuelve a repetir, ¿no? Eje de permanencia escolar. ¿Qué pasa con esto? Estrategias, dice, que mantengan a los estudiantes motivados en su proceso de aprendizaje, que quieran ir a la escuela, que no quieran retirarse, que no quieran salirse de ese proceso, que tengan ellos ganas de seguir estudiando, y eso depende mucho de los docentes primero y luego también de la familia. Entonces acá hay que trabajar de manera conjunta. Dice, para ello es muy importante mantener un clima escolar agradable, por supuesto, depende de nosotros, libre de violencia, es algo que hay que incentivar dentro de la comunidad educativa, que se respete la diversidad también y las preferencias individuales de toda índole, ¿sí? Basado en una palabra importante que es el respeto. Donde hay respeto, pues todo esto fluye con normalidad. Luego se va a sensibilizar a la comunidad educativa y se promoverá la correspondencia de la familia. La participación de la familia es importante, entonces vamos a comprometer a los padres de familia para que no se desconecten de este proceso, ¿no? Que ahora que empieza este nuevo año lectivo, pues es importante que nosotros sensibilicemos todos estos cambios que se están dando y podamos incentivar a las familias a participar durante todo el año lectivo para que los chicos puedan trabajar mucho mejor. Se identifica, dice, a los estudiantes que asisten de manera irregular. Esto es importante, poder identificar qué estudiante quizás no está asistiendo o está asistiendo de manera irregular, como lo menciona acá, para realizar los procesos de seguimiento y apoyo pertinentes con respecto a esto, ¿no? Vamos a identificar qué es lo que está causando esa situación para prevenir principalmente el abandono escolar, ¿sí? Listo. Este cuadrito que tenemos acá de porcentajes de cómo se va a ir trabajando durante las semanas cada uno de estos ejes de forma transversal y gradual, dice que es importante, vamos a analizarlas. Por ejemplo, la primera semana, el 50% de las actividades va a ser encaminada a la parte socioemocional. Vamos a tener mucha participación de los compañeros del DESE y nosotros, nuestras actividades, vamos a estar tratando de cumplir principalmente con esta parte socioemocional. Recuerde que todo está conectado, entonces no podemos trabajar de forma aislada. El 20%, por ejemplo, va a tener la parte de comunicación,
10% matemático, ¿sí? Como para no abordar mucho en esta primera semana con respecto a la materia, que quizá puede tornarse un poco compleja para los chicos, ¿verdad? Cultura de aprendizaje 10, permanencia escolar 10. Y luego en la siguiente semana, ¿cómo va cambiando? La parte socioemocional tiene que ver con el 40%. Nosotros nos mantenemos en la comunicación y lingüística, nos mantenemos en el 20% y mire cómo sube ya el 20% ya lo que son las actividades correspondientes a lógico-matemático. Ya no es el 10, ahora es el 20. Las otras se mantienen. Y así usted puede analizar cómo a medida de que avanzan las semanas se va disminuyendo, por ejemplo, el porcentaje de actividades relacionadas con la parte socioemocional, ¿sí? Va aumentando un poquito lo que es la parte comunicacional hasta llegar al 35%, de la misma manera la parte lógico-matemática. Llega al 35% en la semana número 9 dentro de las actividades. Y acá arriba todo lo que es cultura y aprendizaje se mantiene con un porcentaje del 10%. Entonces es paulatino, es gradual, se va subiendo quizá la carga de actividades, ¿verdad? Y la importancia que tiene dentro de cada una de las semanas para poder trabajar. Seguimos. Acá hablamos de cuáles son las semanas temáticas. Hay 9 semanas, vamos a bajar un poquito, mire cómo cada semana está detallada, vamos a ir viendo de qué se trata cada semana. En la semana número 1, por ejemplo, es la semana de bienvenida y reconocimiento. Vamos a basarnos en eso, en la acogida y el reconocimiento del entorno con todos los estudiantes, la presentación, qué sé yo, dice acá las visitas a los diferentes espacios, la sensibilización para el uso y cuidado de los espacios, la apropiación del aula, ¿no? La primera semana se trata de esto. La semana de diagnóstico, que empieza en la semana número 2 con diferentes estrategias de evaluación diagnóstica que ya aquí empieza a trabajar cada una de las materias, dice se evaluará de manera cualitativa o cuantitativa, esto de acuerdo a cómo, a la materia que tenemos, ¿no? Que eso ya lo vimos en los videos anteriores. ¿Listo? Entonces dice, durante esta semana es importante diagnosticar también la parte socioemocional, que tiene también este ámbito importante, con el acompañamiento del DESE. Las habilidades, dice, socioemocionales no tienen un papel aislado, eso lo hemos mencionado aquí, se va a conectar todo, sí que interactúan con las habilidades cognitivas entre sí, dice. Correcto. Entonces aquí en la semana 2 es que vamos a empezar ya con la parte de diagnóstico de acuerdo a diferentes evaluaciones. En la semana 3 de la trayectoria escolar es la temática que se va a trabajar, se promoverá la permanencia escolar, principalmente este será el eje transversal principal en esta tercera semana, con actividades o estrategias que motiven a los estudiantes a asistir de manera regular, ¿no? A que no abandonen sus estudios. Crear, dice, registros interactivos sobre la asistencia, desarrollar mensajes motivacionales, va a ser tarea de nosotros, instaurar talleres educativos, campañas de concientización a los padres de familia. Esta semana, dice, iniciará el proceso también de recuperación y fortalecimiento. No solamente vamos a abordar esto de la permanencia escolar, sino que vamos a estar a la par trabajando ya lo que es recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes luego de los resultados obtenidos en el diagnóstico. En la semana de fomento de la lectura, espacios en donde la comunidad educativa pueda desarrollar un proceso de mediación lectora con al menos 30 minutos diarios, de acuerdo al nivel educativo, ¿no? ¿De qué forma? A través de tertulias pedagógicas o literarias. Tertulias son conversaciones, ¿no? Círculos de reflexión, actividades de animación a la lectura, son varias recomendaciones que tenemos acá. En la semana número 5 tenemos la semana de razonamiento lógico a partir de experiencias de aprendizaje dinámicas y reflexivas que permitan desarrollar habilidades para la vida, ¿no? Agrupa estas 6 áreas disciplinares, que es lo que menciona el método STEAM de educación, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y humanidades. Todo esto en busca de resolución de problemas, trabajo colaborativo y impulsa, dice, el desarrollo de vocación científica también. Acá esto es importante, la innovación, el trabajo en equipo, actividades de ámbito disciplinar e interdisciplinar, ¿correcto? En la semana número 6 está la semana de comunidad educativa, que se busca vincular a la comunidad, vincular a los padres mediante encuentros donde puedan participar de forma dinámica, ¿verdad? Así como dice
el establecer los roles de cada uno. ¿Qué rol tenemos los docentes? ¿Qué rol tiene la autoridad? ¿Qué rol tiene el padre de familia y el estudiante como tal? Toda la comunidad educativa se puede trabajar dentro de esta semana. ¿A través de qué? Asambleas, mesas redondas, grupos focales, debates, foros. ¿Correcto? Dice que se sugiere realizar encuentros de la comunidad educativa considerando los actores de la institución educativa. ¿Cuáles son? Los docentes, como le digo, la familia, los estudiantes, las autoridades también. En caso de las instituciones educativas que construirán las herramientas para la gestión escolar Colmena, ¿no? Aquí en esta semana ya se busca que los docentes tengamos claro la gestión de este aplicativo Colmena, ¿no? Acá nos manda, acá déjenme leer rapidito. Dice, es una colección de herramientas para el trabajo participativo. Bueno, acá hay una situación sobre Colmena que vamos a hablar más adelante. Bien, en la semana número 7, la semana de fomento del deporte, se incentivará la actividad física, ¿verdad? También se involucra a la familia de manera lúdica y divertida y nos aclara que acá es importante la participación del Ministerio del Deporte. ¿Habrá algún manifiesto por parte del Ministerio como para orientarnos un poco con respecto a esta semana? Quizá, eso ya veremos. En la semana número 8 está la semana de promoción de la autonomía, donde se abarca la autonomía del aprendizaje, el hecho de organizar y autorregular procesos de aprendizaje con estrategias personalizadas de carácter intencional. Actividades que motiven a los estudiantes a aprender con diversas estrategias en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, esa es la semana número 8. Semana 9 es la semana de transformación educativa, los momentos, dice, de reflexión en los que obtendrán propuestas de mejora. Se busca acá una propuesta por parte de la comunidad, dice que se enmarque en el proceso de transformación educativa. Para este efecto se propone que los estudiantes respondan las preguntas. ¿Cuál es la escuela que quiero? ¿Sí? Van a responder. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender? Que podría ser respondida a través de diversas actividades, ¿no? Dice que acá la coordinación zonal remitirá al nivel central los resultados de las actividades, de las mismas que serán publicadas al producto de reflexión de estudiantes y familias. Es importante considerar que las 9 semanas se acompañará de retroalimentará al estudiantado. A partir de la tercera semana se mantendrá hasta la finalización del año lectivo todo lo que es el monitoreo, la recuperación de aprendizajes y todas estas situaciones que está dentro de los cambios que aplica el Ministerio de Educación. Listo, ahí para responder sobre estas primeras 9 semanas. En el siguiente video vamos a abordar un poco a detalle lo que es el plan de estudio para cada uno de los subniveles. No se olvide de suscribirse, compartir el contenido para que le llegue la notificación. También puede activar la campanita. Hay una comunidad en Telegram que estamos todos los docentes ahí compartiendo diferentes recursos que se puede unir. Ahí abajo están los diferentes enlaces. Nada más de mi parte, nos vemos la próxima.